Muy buenas tardes, miembros del panel de experiencias vividas, caso de éxito en mantener la formalidad del negocio en tiempos de COVID en Ecuador. Bienvenidos. Primero, verificar si me escuchan correctamente. Te escuchamos, Sí. te escuchamos. Perfecto. En principio, bienvenido Johan Bacigalupo, gerente de Maersk, Vicente Bon, CEO de Ray-Ban Pack, José Antonio Contreras, gerente general de Complicom, Rafael Simón, gerente general de Cartopel, y Angelo Caputi, presidente del Banco de Guayaquil, que se está conectando. Bueno, ya lo tenemos ya conectado ahora. Bienvenidos a todo el público que nos está acompañando. Y dentro de esta mesa redonda, para que podamos mantener un diálogo ágil y organizado, proponemos el siguiente mecanismo. Yo empezaré con la primera pregunta, iré mencionando los nombres de cada invitado. A los demás les pediré por favor que mantengan los micrófonos en silencio para poder escucharnos. Por favor tomen en cuenta que cada invitado tendrá 5 minutos para participar. Todas las voces son importantes y por eso es clave que respetemos ese tiempo para no dejar a alguien sin tiempo de intervenir. Al final podremos acoger una o dos preguntas del público. El público nos indicará a qué panelista irá dirigido. Por favor, el público invitado, escribirlo dentro del chat. Nosotros leeremos su pregunta. En este caso, yo mencionaré la primera pregunta y iré nombre por nombre con los diferentes invitados. Primero, identificar el problema. ¿Qué impacto ha tenido en su empresa la pandemia del COVID-19 y cuáles fueron los cuellos de botella o los puntos críticos? Comenzamos. Bienvenido Johan Bacigalupo, gerente general de Maersk. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, José Antonio, por esta invitación, por compartir este panel pues, con tan prestigiosos panelistas que tenemos actualmente. Bienvenidos también a ustedes y a todo el público presente. Veo que ya somos 141, un buen nivel de audiencia. Así que permítame rápidamente, bueno, presentarme brevemente. Luis Ayalgo lo mencionó. Mi nombre es Johan Bacigalupo, ya llevo cerca de 20 años trabajando en la industria logística. Actualmente estoy en Maersk de gerente general, con un rol dual en la parte comercial a nivel costa oeste de Sudamérica, viendo la parte de bananos, piñas y todo lo que es carga congelada para todo lo que es el tráfico internacional de carga. Maersk es una compañía que hoy está en más de 160 países del mundo, cerca de 75.000 personas, y obviamente esta pandemia nos afectó a nivel global, empezando por China, en donde obviamente se dio el primer brote y en donde empezamos a tomar todas estas, digamos, circunstancias, problemas que se empezaron a dar en la logística cuando tuvieron que encerrar a todos allá, ¿no? Y eso vino, bueno, obviamente evolucionando hacia Europa y finalmente terminó en América, en donde Ecuador fue el primer país, o más específicamente Guayaquil, la ciudad, en donde esto nos impactó directamente, siendo los primeros con la experiencia en América. Y esto obviamente trajo varios desafíos, ¿no? Dentro de los principales, obviamente, estuvo el tema de la incertidumbre de las personas. Para nosotros el principal activo, pues obviamente son ellos quienes hacen posible que nosotros día a día podamos mover la carga, ¿no? En el proceso. Y obviamente fue el temor, mucha incertidumbre, qué se venía, qué hacía. Y sobre todo fue porque en Guayaquil realmente fue un impacto grande, ¿no? O sea, empezó la pandemia y el pico lo alcanzamos creo que a la semana, 2 semanas de criticidad, ¿no? Y eso obviamente nos puso en una situación bastante difícil. Después de eso, bueno, el siguiente, digamos, tema que se nos presentó efectivamente fue un poco la falta de claridad inicialmente en las regulaciones que el gobierno obviamente empezó a tomar o empezó a, digamos, a sacar al mercado, entre ellas sobre todo las laborales, ¿no? Eso obviamente nos puso en una situación un poco crítica, ya lo voy a explicar un poquito más adelante por qué. Lo que después
no con un tema de falta de transportistas, un tema muy esencial en nuestra industria, en donde movemos contenedores y en donde obviamente forman parte clave de la cadena de distribución de nuestros clientes. Con esto vino también un elevado ausentismo, que es la parte que les quería explicar. Nosotros, obviamente, para poder entregar contenedores, tenemos que tener gente en los patios en donde estos contenedores son procesados para tenerlos listos para entrega posterior. Tuvimos un ausentismo mayor al 50%. Y esto obviamente se derivó efectivamente de la incertidumbre de nuestras colaboradores, así como de la falta de claridad en las regulaciones que hubo al principio por parte del gobierno. De ahí, obviamente, como ya a todos nos mandaron a la casa, y en la parte marítima o de comercio internacional, hay mucho tema de digitalización, perdón, de documentos, de procesos de documentos. La parte de digitalización no estaba tan clara, ¿cómo lo íbamos a manejar? Eso fue como el siguiente desafío que tuvimos, más que todo entre las entidades de la aduana, quienes estuvieron siempre prestos a ayudar, los puertos, que nos hicieron un excelente trabajo en el proceso, y otras entidades terceras también. Y finalmente nos cogió esta pandemia en la parte peak de la demanda en Ecuador del banano. Meses de marzo y abril es cuando más banano se exporta, y tuvimos todos estos desafíos que obviamente tomar en el camino, ¿no? Ahí lo único de mencionar es que, si bien estuvieron ahí, una de las cosas, digamos, que nos ayudó mucho fue que la empresa ya estaba con algo de preparación en la parte digital, ¿no? Y con eso yo creo que te lo paso de vuelta, José Antonio, porque las soluciones y el aprendizaje lo comunico después. Gracias. Muchas gracias, Johan. Cabe destacar que aquí tenemos a los grandes actores de la cadena de valor bananera, sector naviero, que nos acaba de conversar Johan. Vamos a escuchar al sector portuario, al cartonero, a la banca y al productor exportador. Como segundo panelista lo tenemos a Vicente Wong, CEO de Ray-Ban Pack. La misma pregunta. ¿Qué impacto ha tenido en su empresa la pandemia del COVID-19 y cuáles fueron los cuellos de botella o puntos más críticos? Está con el micrófono en silencio. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes a los colegas panelistas. En realidad, pues, lo que hemos vivido es algo nunca antes visto y verdaderamente nos cogió de sorpresa. Decir que estábamos preparados no sería decir una verdad, pero en realidad tuvimos que aprender a movernos al andar, y eso es lo que realmente hicimos, y finalmente pues no paralizamos, que creo que fue lo más importante. En el caso nuestro, yendo a tu pregunta, José Antonio, en realidad pues el mayor impacto ha sido en términos de precios, en términos de volúmenes. Tuvimos una desvalorización del producto, efectivamente, tuvimos una pérdida de volúmenes en ciertos clientes, y en realidad pues tuvimos por otro lado incrementos de costos en cuanto al tema logístico, en cuanto al tema de personal, un incremento por el lado de cubrir aquellas ausencias, y por supuesto pues también en todo lo que tiene que ver con el tema bioseguridad, ¿no? Tuvimos que inmediatamente actuar incrementando el número de transportes que llevaba el personal, digamos así, cubrir una serie de gastos en cuanto a mascarillas, en cuanto a todos estos elementos para poder, digamos, cubrirnos de todo esto que decía el protocolo para poder afrontar este tema de la pandemia. Entonces, efectivamente, tuvimos cuellos de botellas en cuanto a en toda la cadena, específicamente en el lado de entregas de los patios en los contenedores. Tuvimos ausentismo en cuanto al personal en las fincas. Tuvimos problemas de movilidad, ¿no? en
digamos, al interior en las diferentes provincias donde operamos y llegamos en un momento determinado, en el primer momento, a tener paralizaciones en los mercados, en las fronteras específicamente, ¿no? Cabe indicar, pues, que en esto realmente afrontamos de una manera en que dimos como prioridad en el inicio la salud y la vida de las personas, luego el tema de mantener las plazas de trabajo y, por supuesto, cumplir con los compromisos adoptados, sin olvidarnos de que estábamos en una comunidad que teníamos que también, de cierta manera, tranquilizarla y apoyarla también. Entonces, eso es en realidad los impactos que hemos tenido. Como digo, es algo no previsto y es algo que lo subimos a enfrentar de buena manera, gracias al trabajo en equipo, gracias a un trabajo con los gremios y el sector público, gracias también a una planificación y enfoque, ¿no es cierto?, de los diferentes departamentos, específicamente de recursos humanos, de comunicaciones y, digamos, con todo el equipo que supo trabajar de una manera ardua para precisamente ir viviendo día a día cada uno de estos problemas que fuimos afrontando y que los fuimos solucionando. Muchas gracias por su intervención, Vicente. Vamos a darle la palabra a José Antonio Contreras, gerente general de Contecom, representante en la mesa del sector portuario. José Antonio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Antonio y compañía? Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí como decía Johan, con estos panelistas, ¿no? Que es mejor uno estar callado que hablar con estos monstruos del sistema empresarial, ¿no? Y muchísimas gracias y es un honor para mí y para la compañía poder compartir. Y bueno, como ya sabes, a mí me gusta ser breve y concreto, y Vicente también lo sabe. Pues bueno, ¿qué es lo que nos ocurrió a nosotros? Bueno, nosotros adicionalmente a toda la complejidad empresarial que tenemos todos los que estamos en esta mesa, nosotros teníamos que seguir dando un servicio público por obligado cumplimiento, ¿no? Entonces, teníamos una responsabilidad adicional importante porque imagínese en el supuesto caso de que el puerto estatal hubiera parado, ya no solo el terrible efecto que hubiera tenido las exportaciones del país, que es el sustento de la economía, sino los insumos que tenían que venir del exterior para poder mantener pues a la población cubierta, ¿no? Tanto en alimentos como en insumos médicos. Entonces, el impacto yo creo que más importante yo lo dividiría en tres áreas. Un área es la incertidumbre total que se generó en esos días, incertidumbre social, incertidumbre económica. Nosotros, por supuesto, aquí en la terminal, con más de 1000 personas trabajando en un solo centro, pues la incertidumbre fue muy fuerte, como ocurría en el resto del país, por supuesto. Eso creo que fue una de las contingencias que tuvimos que cubrir de forma inmediata. El otro, evidentemente, fue un incremento de costos importante que todos hemos tenido. Nosotros tuvimos que tomar unas medidas muy rápidas para, insisto, mantener la actividad portuaria y, evidentemente, como primer objetivo de precautelar la salud de toda nuestra gente. Y, bueno, pues eso, evidentemente, llevó a una serie de sobrecostos que teníamos que asumir por responsabilidad y por necesidad, ¿no? Y los resultados están ahí, que luego podemos conversar y que todos, afortunadamente, pudimos vivir y pudimos apoyarnos en ellos, ¿no? Y luego yo creo que la parte más importante, el impacto. Para mí el impacto, fuera de lo negativo y de la penuria que hemos tenido que pasar en estos meses, ha sido el aprendizaje. Un impacto positivo en el aprendizaje. Y yo, a nivel personal, el aprendizaje que he tenido de la calidad humana y de la profesionalidad de mi equipo, creo que ese es el impacto más importante para mí. He podido ver cómo la gente en esos días tan complicados de la semana 11 y 12, donde lamentablemente Guayaquil estaba siendo azotada de forma absolutamente increíble por la pandemia, con una cantidad de muertos absolutamente fuera de cualquier orden, cómo ellos dejaban sus casas y venían aquí a trabajar. Eso para mí ha sido un aprendizaje y creo que ahora la compañía está mucho más sólida en el aspecto social y de compromiso.
Y yo creo que otro aprendizaje importante ha sido la simplicidad. Hemos ido a lo simple en esos momentos, nos hemos llamado entre nosotros, entre los que estamos en este foro y otras muchas personas más, y hemos solucionado los problemas con una simple llamada, hemos solucionado los problemas conversando y hemos solucionado los problemas buscando un bien común. Creo que eso es un aprendizaje que tenemos que conservar y que no se nos olvide. Y otro aprendizaje es que esta simplicidad hay que llevarla a la realidad. Y la realidad es que la cadena logística, que ya de por sí es suficientemente compleja, contra más eslabones le metemos, más ineficiente la hacemos. ¿Y qué ha pasado en esta pandemia? Que la cadena se ha roto por la parte más débil. Tuvimos lamentablemente el problema en los patios de contenedores que tanto nos afectó. Afectó a los productores y exportadores, afectó a las líneas navieras y nos afectó a los puertos. Entonces, yo invito a que hagamos alguna mesa de trabajo para buscar una solución y poder ir simplificando. Finalmente hay que ir a la simplicidad de las cosas para que cuando hay un problema, la solución sea acometida de la forma más sencilla y más rápida posible. Muchas gracias, José Antonio, por su intervención. Cedo la palabra a Angelo Caputi, presidente del Banco de Guayaquil. Bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Qué gusto estar en este panel con Johan, con José Antonio, con Vicente y con Rafael, buenos amigos. Como banco, nosotros fuimos declarados sector prioritario, lo cual hacía que, al igual que los supermercados, las farmacias, Angelo, mil disculpas, si se puede acercar un poco más al micrófono, le agradecería. ¿Ahí me escuchas bien, José Antonio? Sí, ahí está un poco mejor. Okay. Te mencionaba que de parte nuestra fuimos declarados los bancos como un sector estratégico, lo cual hacía de que no podamos cerrar la operación y tengamos que mantener la operación. Nosotros nos pusimos 5 objetivos, como bien decía José Antonio, lo más simple posible y lo más concreto. Primero, algo que para nosotros hubiera sido algo que no teníamos escrito, es mantener la operación del banco. Y mantener la operación del banco implicaba darle servicios a todos nuestros clientes, abrir las oficinas, cajero automático, el tema digital que hoy es tan potente, en fin, en toda la operación que en su momento inicial era relativamente complejo mantener. Segundo, velar por la bioseguridad de todos nuestros colaboradores y sobre todo de nuestros clientes, poniendo controles de temperatura, gel alcohólico, separación, distanciamiento dentro de las oficinas a nivel nacional y tratar de evitar el tema de contagio, lo cual lo hemos logrado. Tenemos una tasa de a duras penas del 11%, que es bastante o relativamente baja hoy por hoy, más aún considerando que una buena parte de nuestros colaboradores se encuentra en la ciudad de Guayaquil, que fue el epicentro de la pandemia en un momento determinado, lo cual demuestra que tomamos las medidas adecuadas y que nuestro personal estuvo bastante bien protegido en ese sentido. Tercero, velar por la salud financiera de nuestros clientes y la sanidad de sus finanzas, y reestructuramos alrededor del 40% de nuestra cartera tuvo algún tipo de ayuda, colaboración o plazo de reestructuración, de tal manera de tratar de mantener a los clientes en operación vigente y tratando de entender su dinámica, su problemática y que no paralicen por un tema de liquidez de la cartera. Y de esa manera tuvimos una forma muy rápida, sobre todo porque lo tuvimos que hacer a distancia, dado que no queríamos, por contagio nuestro y por contagio de nuestros clientes, que los clientes vengan a firmar su documentación al banco, lo cual lo hicimos de manera digital, de forma virtual, funcionó muy bien y tuvimos también el apoyo de nuestra autoridad de control que permitió este tipo de operaciones y nos dio el soporte jurídico para poderlas tener una vez que ya el sistema financiero y nosotros de forma particular lo habíamos decidido. El cuarto punto, muy importante, una muy fuerte comunicación interna con todos nuestros colaboradores, manteniéndolos informados del desenvolvimiento. Nosotros hicimos la promesa al interior del banco de no separar a nadie de ninguno de los colaboradores y mantener el nivel de sus ingresos,
cosa que nos ha retribuido en un nivel de compromiso muy, muy alto que ahora estamos viviendo por el esfuerzo que hicimos de esta promesa. Y finalmente mantener una comunicación con todos nuestros clientes, y la tecnología nos ha ayudado enormemente de forma muy cálida, de tal manera de tomar contacto, entender cuál era su situación y dentro de cada coyuntura y cada realidad poder acompañar en este nuevo desafío o lo que va a venir de esto que se llama la nueva normalidad. Y hoy tratando de dejar de hablar del tema de COVID, dejar de hablar del tema de la pandemia y más bien tratando de desencadenar con una mayor cantidad de recursos, operaciones de crédito, de actividad económica y sobre todo retomando una gran cantidad de proyectos, muchos de los cuales en el tema digital, que hoy más que nunca nos han servido. Llegamos a tener que el 80% de las aperturas de cuenta corriente y ahorro se hacían 100% en digital, sin la necesidad de que el cliente venga a las oficinas, y esas son mecánicas que hoy las estamos extrapolando al 100% de nuestros productos, tanto en operaciones de crédito como en captaciones de recursos y de prestaciones de servicio con los clientes. Justamente hoy veía, hemos pasado de el año pasado, en el mes de septiembre, 400.000 transacciones al mes a 800.000 transacciones al mes. Es prácticamente el 120% de crecimiento en todo el tema digital, demostrando que esa hoy va a ser la nueva dinámica. Así que eso es lo que hemos estado empeñados y hemos estado haciendo en este periodo de pandemia. Muchas gracias, Ángelo, por su respuesta. Vamos a pasar a escucharlo al representante del sector cartonero del panel, Rafael Simón, gerente general de Cartopel. Bienvenido. Gracias, José Antonio. Está claro que ya no soy gerente general de Cartopel, soy el director del grupo. En realidad, las afectaciones son comunes, ¿no? Todo lo que he escuchado de mis colegas, que aquí saludo atentamente, es lo mismo que todos vivimos. El sector cartonero, papelero, que está dentro de la línea vital de negocios en este país, tampoco podía parar, como decía Ángelo. No es que el gobierno decretó que teníamos que estar dentro de esa línea, pero era obvio que teníamos que estar ahí. No podemos parar. Casi todas las exportaciones no petroleras que se hacen en el país, o que hace el país, están empacadas en cajas de cartón. Y también internamente la logística de lo que fundamentalmente funcionaba en ese momento de la pandemia, la alimentación, la medicina, los artículos para limpieza, pues se empacan en cajas de cartón y por lo tanto estábamos obligados a trabajar. De hecho, el sector cartonero, en particular nuestro grupo, nunca paró un solo día. Estuvimos trabajando, alimentando, reitero, a los sectores que también estaban obligados a trabajar, como es el alimenticio, y todo lo que mencioné. Y aparte de eso, pues como decía, toda la exportación no petroleras también se exporta en cajas de cartón. Ahora que estamos en esta reunión, pues el banano, que es el producto más importante de exportación del país, el que más demanda empaques de cartón corrugado, no paró nunca también. Entonces, nosotros estábamos obligados a seguir trabajando con las restricciones y las dificultades que también han expuesto los antiguos panelistas. Grandemente la dificultad de transportación. Somos empresas que demandamos una enorme cantidad de transporte. Hay que recordar que las cajas son un alto contenido de aire, entonces son mucho volumen y por lo tanto, reitero, grandes demandantes de transporte. Igual las fábricas de cajas de papel, que son empresas que trabajan 24 horas al día y trabajan los 7 días de la semana, se surten mayoritariamente en este país de papel para reciclar. Y entonces también demanda una gran cantidad de transporte. Ese fue el principal problema que se tuvo en cuanto a la logística, para traer materias primas, los combustibles y poder despachar a los clientes los empaques. Las carreteras, desgraciadamente no hubo la coordinación, bueno, también
como decía Vicente, nadie estaba preparado para esto, y la descoordinación entre las autoridades de los diferentes sectores del país, pues ponía mucha dificultad. De ahí, de Cuenca para Guayaquil, por ejemplo, en muchas ocasiones en cada cantón había problemas porque había diferentes regulaciones o diferentes normativas. Pero contra todo eso se luchó. También Vicente mencionaba el grado de compromiso de los trabajadores. Pues yo debo realmente resaltar enormemente el enorme grado de compromiso de los trabajadores, no solamente de nuestra empresa. Tengo conocimiento que también nuestros colegas tuvieron el mismo beneficio, digo yo, de que los trabajadores nunca dejaron de asistir. En los peores momentos no había transporte público, mucha dificultad en conseguir transportes para ampliar el transporte institucional para poder atender a nuestro personal, pero se daban modos para llegar increíblemente en esos momentos tan álgidos, en marzo, abril. El grado de ausentismo fue mínimo. Tengo experiencias increíbles de gente aquí en Cuenca que viven lejos de la fábrica, y pues se quedaban a dormir aquí, en la fábrica, con el fin de no faltar a su trabajo. Y esto hay que resaltar, que son verdaderos héroes esta gente que trabaja con nosotros. En lo que es el negocio en sí, que es un gran demandante de mano de obra, pues también tengo el orgullo de decir que nunca se suspendió un solo trabajador. Por el contrario, tuvimos que conseguir más gente para que trabajen, y eso es muy importante. Nos dolió mucho las paralizaciones porque especialmente en lo que es fábrica de cartón, que nos surtimos de la recolección de desperdicio para reciclar, pues trabajan miles de gentes de mano de obra calificada, y se vieron muy afectados, y tuvimos que nosotros como empresas, como grupos, el poder ayudar a esta gente para que subsista en esta época tan complicada. Pero debo decir que nadie estuvo preparado, pero creo que fuimos de los grupos más beneficiados, digo, entre comillas, en medio de esta crisis tan dramática en esta actividad, porque, reitero, nunca paramos, y tuvimos todo el respaldo de la gente que nos surte de servicios y nuestros propios trabajadores. Eso es. Muchas gracias, Rafael. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas, y es plantear la solución. ¿Qué alternativa proponen para no volver a tener estos problemas? ¿Cuáles son sus perspectivas para el próximo año dentro de la industria? Vamos a ir en el mismo orden. Johan Bacigalupo, por favor, ayudarnos con esta segunda pregunta. Muchas gracias, José Antonio. Voy a tratar de poner la presentación. Solo un minuto a ver si sale. ¿Me confirma si la pueden ver, por favor? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, confirmado. Ya, perfecto. Entonces, ya cubrí la primera parte en los desafíos. Un poco las soluciones, en realidad, lo he puesto de manera individual, pero en realidad se resumen en 4 puntos importantes, ¿no? El primero, definitivamente, está relacionado con nuestra gente. Nosotros, desde el día 1 en el que se declaró el tema del cierre de las ciudades, etcétera, empezamos con, obviamente, un tema de acercarnos a nuestra gente, los mandamos a la casa inmediatamente, ¿no? Empezamos a tomar decisiones y armar el comité de crisis, que es lo que se ve como el BCP, que en realidad son las siglas en inglés del Business Continuity Plan, el plan de continuidad de negocios, ¿no? Y eso obviamente nos permitió de manera diaria a poder ir sorteando las diferentes situaciones que se nos presentaban dentro del proceso, porque obviamente esto, como lo han mencionado todos los panelistas, fue un tema que nos cogió un poco descuadrado, ¿no? No visto anteriormente, así que teníamos que ir sorteando los temas como venían viniendo, y esto era una reunión que lo teníamos principalmente entre los gerentes, y de ahí obviamente se empezaba a casquear hacia abajo hacia los demás equipos funcionales. Dentro de esto, digamos, estuvo el tema de la adaptación rápida al teletrabajo. Al ser una empresa global, ya teníamos implementado un tema de trabajo en casa, al menos los chicos podían, en su momento, pre-pandemia, una vez a la semana podían trabajar desde casa. Entonces ya teníamos en algo la adaptación. Cuando ya se dio esto en full, lo que tuvimos que hacer es incrementar el poder
de la nube y de nuestros servidores para poder soportar, obviamente, a todos los que se fueron a la casa, fueron muchos en ese momento. Nos tocó en conjunto China, Europa, o sea, Asia, Europa y Américas. Entonces fueron más de 20.000 personas a nivel sistemas que tenían que obviamente entrar cuando anteriormente solo eran 2.000 que quizás iban a la casa. Fue una cuestión bastante importante. El segundo punto que para nosotros fue también, digamos, de gran ayuda fue el tema de unir esfuerzos con las asociaciones y los diferentes proveedores claves. Y ahí obviamente están ustedes como AEVE, estuvieron los puertos con José Antonio Contreras en su momento. Pero yo creo que ahí logramos un poco aunar los diferentes problemas y salir con soluciones o propuestas hacia, obviamente, el gobierno, los diferentes ministerios, para poder rápidamente aplacar o cambiar ciertas regulaciones que no venían claras, ¿no? Que es como parte de los principales desafíos que tuvimos. Eso nos ayudó a acelerar también el proceso de lo que nos pasaba en la parte del ausentismo, que bueno escuchar que en algunas industrias no pasó, en la nuestra sí, y más que todo se dio porque lamentablemente nuestros patios de contenedores estaban en el sur de la ciudad, en donde el índice o la incidencia de este virus fue muy grande. Entonces la gente estaba muy asustada. No querían ir a los patios y se veían de alguna manera protegidas por estas regulaciones no tan bien comunicadas, lo que obviamente esto nos ayudó de alguna manera a regularlo rápidamente, ¿no? El otro tema obviamente fue buscar ayuda externa, porque finalmente fuimos impactados. Efectivamente nuestra producción cayó. Si nosotros, por ejemplo, producíamos 2.000 contenedores para exportación, bajamos a 1.400, 1.500, que es una caída cerca del 30 al 40%, y tuvimos que salir hacia nosotros, a los otros países que todavía no estaban en esta situación, quienes empezaron a venir con ideas y nos ayudaron a posicionar equipos preparados, por ejemplo, que nos ayudó por lo menos en las 2 o 3 primeras semanas a solventar en algo el problema. Con el puerto, por ejemplo, logramos tener también el despacho directo, algo que no lo habíamos hecho antes. En ese minuto lo empezamos a trabajar, se pusieron equipos dedicados, etcétera, y logramos, digamos, salir adelante en la tercera semana, ya en la cuarta práctica estamos regularizados, ¿no? Y finalmente el último, digamos, punto está relacionado a básicamente al ambiente seguro. Se lo ha mencionado aquí el tema de bioseguridad. Uno de los puntos críticos que tuvimos fue el tema de darles transporte privado a todo el personal digamos, de patios. Nosotros, si tuviéramos que ir personal, tenemos la parte administrativa, que es oficinas, que es más un tema de sistemas con clientes, y la parte de patios, que es ya la entrega física de los contenedores que permiten la exportación. Entonces, la parte administrativa, con la digitalización, lo tuvimos sin problema, el tema del teletrabajo perfecto, pero la parte operativa sí necesitábamos de gente que esté en los patios haciendo que las cosas pasen. Entonces, esto lo solucionamos, digamos, con estos temas. Digamos. Estos son los 4 grandes puntos. Dentro del aprendizaje, me permiten un segundo aquí, de qué pasó. Ya, dentro de los principales aprendizajes, y un poco retomando las palabras de algunos panelistas aquí, el primero, más importante, la colaboración entre todos los diferentes equipos. Y esto viene de la mano con la comunicación fluida, porque empezamos a tener, ya digo, reuniones diarias. Claro, esto fue un tema de horas de trabajo adicionales, ¿no? Pero que nos ayudaron a lograr mantener la operación para, obviamente, no solamente soportar, obviamente, la MERS como entidad privada, sino al gobierno y a nuestros clientes. Esto era clarísimo. Nosotros teníamos como prioridad, obviamente, tener a nuestra gente bien, poder ayudar a nuestros clientes y poder ayudar al Estado en cualquier problema adicional que se genere en esto, ¿no? Y fueron cosas que se dieron prioridad completamente, ¿no? Y dentro de eso, y yo creo que fue una de las cosas que se dio importante, tratamos a todo minuto de mantener el tema de manera positiva. Tratábamos de mandar mensajes positivos en medio de toda esta negatividad, información que llegaba en las redes, en la televisión, etcétera. Este fue un arma bastante poderosa. Trataba en todo momento entre los diferentes gerentes, mandábamos videos de motivación, hablábamos con la gente directamente, siempre en constante contacto, y eso ayudó de alguna manera a manejar un poco la moral, la actitud, el positivismo en todas las personas. Entonces son para mí temas claves de aprendizaje durante este proceso, fuera de todas las demás cosas que pasaron alrededor. Pero dentro de todo esto, digamos,
Como final, digamos, yo diría que cosas que se deberían, fuera de esto, de replicar para estar seguros que en un segundo rebrote o en algún tema similar, ojalá no vuelva a pasar, que tenemos que estar listos es justamente en la parte de la digitalización. Esto fue algo que en MERS, lo bueno es que lo teníamos ya hecho, simplemente terminó de asentarse con el tema de la pandemia, ¿no? Y dentro de eso está el tema de la integración de los sistemas operativos. Nuestros sistemas hoy hablan en conjunto, por eso es que pudimos trabajar todos desde casa sin tener ningún problema, digamos, a nivel de producción, excepto por el tema de la parte comunicacional, que ahí tuvimos que adicionar más tiempo, ¿no? El tema de tener programas ya desde casa activados previo a la pandemia, eso nos ayudó muchísimo. Sería bueno de repente que las empresas ya empiecen con programas parecidos, no necesariamente tan agresivos como acá en MERS, pero que permitan de alguna manera a la gente ya estar nuevamente preparada para un momento de futuro parecido, ¿no? Y finalmente, el desarrollo de canales digitales. Y me gustaría solamente terminar con esto, José Antonio, si me lo permites, una frase que yo creo que es importante compartir, ¿no? No hay nada que el hombre no pueda hacer con el pleno convencimiento de que habrá un mañana mejor, ¿no? Vamos adelante, que a este virus lo vencemos todos. Eso es. Muchas gracias, José Antonio, por la oportunidad nuevamente. Gracias, Johan. Siempre Algo de compartir en este minuto. Sí. Gracias. Gracias, Johan. Muy alentador la parte de las soluciones. Voy a darle la palabra a Vicente Wong de Ray-Ban Pack sobre plantear una solución, la alternativa que se propone para no volver a pasar estos problemas y cuáles son sus perspectivas del sector para el próximo año. Vicente. Gracias, José Antonio. Bueno, en realidad creo yo que todos debemos de revisar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. En cuanto a lo que hicimos bien, siempre ha dado oportunidades para mejorarlo. Y en ese sentido, yo creo que los planes de contingencia y los protocolos, hay espacios para seguirlos revisando. Creo yo que ahí en el plano de la salud, una de las cosas que tenemos que reforzar más es el tema de las pruebas masivas, algo que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, precisamente para bajar cada día más la incidencia de este virus que realmente nos impacta en las operaciones diarias. Entonces, esa es una de las soluciones a nivel de salud, más otras que ya mencioné en el plano de la comunicación, en el plano del aislamiento a aquellas personas, digamos así, vulnerables, y por supuesto en la tecnología, en el aporte que ha brindado, ¿no? Creo que es algo indudablemente para aquellos que no estuvieron presencialmente fue una gran solución. En cuanto a las alternativas de mercado, si podemos decir así, creo que debemos de focalizarnos más en los nichos, en aquellos nichos en que no pararon, ¿no? Y ahí en ese sentido hay que trabajarlos, eso no es de la noche a la mañana, y creo que es una gran opción. Por otro lado, diversificar también, la diversificación en términos de proveedores y clientes siempre es una alternativa ante situaciones como estas que vemos que la concentración es un gran riesgo. Por otro lado, el poder tener ya en el equipo, tener un concepto de polifuncionalidad, ¿no? Ya no se puede solamente pensar en la especialización, en momentos específicamente donde se te van equipos enteros, ¿no? O grupos importantes, es necesario tener escuelas de formación que permitan esa polifuncionalidad para tener alternativas para poder hacer cambios de manera inmediata. El tema de acortar la cadena y la intermediación es algo que hay que analizarla muy en detalle. En la medida en que seas más directo, siempre vas a tener opciones a tener el mayor control en esa vía. Entonces yo creo que hay que analizar la cadena y tratar de sacar la mayor cantidad de intermediación e ir directamente. En el tema del trabajo público-privado creo que es una necesidad cada día más, ¿no? A veces
pensamos que el tema de lo público es complicado, pero definitivamente hay que tener equipos organizados para estar conversando con el sector público y hacer uso de aquellas cosas que desde el sector privado no la podemos controlar y que tenemos que coordinarlas muy bien para poder, digamos así, fortalecer esos planes de contingencia. Mira, por ejemplo, lo bueno que fue el trabajar con aquellos corredores logísticos que nos sirvieron tanto en los momentos más críticos. Entonces, creo yo que esas son alternativas muy importantes que hay que reforzarlas y que nos sirven en un momento determinado para que no nos vuelva a ocurrir esto. Todo el mundo habla de rebrotes, no sabemos en qué momento volvemos a caer en lo que tuvimos en el mes de marzo. Y en el cuanto de las perspectivas, no son buenas. Creo que las cifras macroeconómicas lo dicen claramente. Desde el punto de vista micro ya del sector nuestro, sí es verdad que no paralizamos y no creo sinceramente que el COVID tuvo un gran impacto desde el punto de vista, digamos así, del tema de ventas. Creo yo que en realidad en donde más estuvimos impactados es la sobreoferta que existe en Latinoamérica. Latinoamérica, Colombia, Costa Rica y Ecuador realmente han puesto una tremenda presión en el mercado internacional y en eso hemos visto en parte la caída de precios que estamos viviendo en este año. Así que esa pienso yo que es algo que hay que tenerlo muy presente, especialmente cuando tenemos un país que tiene fijaciones de precios por el lado público, cosa que todavía complica mucho más este tema, porque el próximo año va a ser un año de mucha presión en precios, dada la sobreoferta de banano que existe. Estamos viendo que el mercado más importante nuestro está entrando en una etapa de un nuevo cambio de visión. Este cambio del Pacto Verde o de la hacienda a la mesa viene con una cantidad de regulaciones o imposiciones que vienen dados ya ni siquiera desde el sector público, sino viene desde la parte privada, pero vía certificaciones, ¿no? Que están tratando de prácticamente convertirse en reguladores, yo les digo privados, de esta actividad, de una manera suprarregional. Entonces, esto va a tener un gran impacto en costos, que definitivamente tiene que haber una responsabilidad compartida alrededor de toda la cadena y en específicamente de los que están comprando al final de la cadena. En cuanto a la incertidumbre que existe, estamos en época de elecciones y estamos esperando un nuevo gobierno, pues ese es otro elemento importante que digamos así, esperemos pues que sea un líder que realmente tome las cosas con responsabilidad y lleve al país por la senda de la prosperidad, ¿no? Pero en todo caso es algo que está dentro de la incertidumbre de lo que está por venir. Y en cuanto a veo con mucha preocupación el tema de la informalidad. La informalidad es algo que realmente golpea muchísimo a nuestro sector. Y por supuesto, la cantidad de manera desesperada de gente desempleada y la inseguridad que estamos viviendo a nivel de nuestro país. Entonces, yo creo que eso es un poco, en realidad, lo que estoy viendo, costos crecientes y situaciones de incertidumbre. Sin embargo, debo decir que los empresarios somos, por naturaleza, optimistas y siempre mirando el futuro, ¿no? Así que creo que la actitud es positiva, siempre tratando de todo esto que he mencionado, buscarle la parte buena, de darle la vuelta a todo esto y sacar provecho, así como lo hemos hecho en esta pandemia, para seguir trabajando, para seguir produciendo, generando plazas de trabajo y hacer que nuestro país salga adelante.
Muchas gracias, Vicente. Voy a darle la palabra a José Antonio Contreras, representante de Contecom, justamente en el segundo punto, ¿qué alternativa propone para no volver a tener los problemas mencionados en la parte portuaria? ¿Y cuáles son sus perspectivas para el próximo año? José Antonio. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Yo creo que ahí, y volviendo al aprendizaje anteriormente comentado, ¿cuál es la solución? La solución no es prepararnos para volver a vivir lo mismo. La solución no es prepararnos para un COVID. La solución es prepararnos para lo que pueda venir, que puede ser de cualquier naturaleza, económica, natural, de cualquier tipo. Y para ello, creo que la responsabilidad de todos los que estamos aquí es el armar nuestras compañías, nuestros sectores, para que sean flexibles, sean dinámicos y sean rápidos. Y eso nos lleva de nuevo a la simplicidad. Para que una compañía sea rápida, eficiente, no solo vale con que lo sea la estructura de la compañía. Proveedores, clientes, etcétera, tienen que estar en la misma tónica para que el sector en su integridad pueda funcionar. Hemos visto, y vuelvo a insistir, cómo cuando falla un eslabón de la cadena, por muy eficiente que sea uno, pone tu negocio en riesgo, pone una cadena completa en riesgo. Pues yo creo que es responsabilidad de nosotros y una de las soluciones que debemos trabajar si todos estamos convencidos de hacerlo. ¿Es el camino a la simplicidad? ¿Es el camino a eliminar eslabones que no aportan valor y que en un momento dado pueden generar ruido de nuevo? Yo creo que ese es el camino. La responsabilidad es común en esta solución y luego hay una responsabilidad individual de cada uno en nuestros ámbitos de actuación en tener compañías que puedan adaptarse de una forma expedita y rápida a cualquier tipo de contingencia que se nos pueda aparecer. Una segunda ola, una tercera ola, bueno, ya estamos viviendo en un estado de shock casi constante, ¿no? Entonces las compañías y la gente tienen que estar preparados para no derrumbarse y seguir luchando día a día. Cosa que lo han demostrado. Yo creo que más que hablar de una nueva normalidad, que yo discuto mucho esa afirmación. Nueva, si es nueva, no puede ser normal, es imposible. Entonces, sigamos trabajando como venimos trabajando. La capacidad de adaptación del ser humano es tan absolutamente increíble que ya nuestra mente ha sido capaz de olvidar esos días tan complicados que veíamos por las calles cuando veníamos a trabajar todos los días aquí a la zona sur de Guayaquil, como bien decía Johan, que veíamos la gente totalmente demacrada y preocupada. Congratulémonos que somos capaces de hacer cosas absolutamente increíbles, no nosotros, nuestra gente, pero preparemos a nuestra gente y preparemos a las compañías, evidentemente con temas técnicos, temas de otro tipo, ¿no? Pero que son cosas que vienen solo, pero hay que estar preparado a nivel de protocolos de seguridad, hay que estar preparado, pero la gente, la estructura y nosotros en primera instancia somos los que tenemos que perfilar que la compañía y la filosofía y la estructura sea de esa manera. Entonces yo les invito a que trabajemos en ese sentido, porque aquí estamos gran parte de los actores de la cadena, la cadena más importante del país y que ha demostrado a nivel internacional pues estar a un primer nivel, ¿no? Solo a nivel portuario, y Johan puede añadir mucho más que yo, el puerto de Guayaquil ha tenido el mejor desempeño en la costa del Pacífico Sur, ¿no? Por encima de Callao o de San Antonio, y eso pues no es labor solo del puerto, por supuesto, esto es labor de todos los que estamos aquí en este foro. Entonces, bueno, por acabar, perspectivas para el año que viene, incertidumbre, pero creo que hay que estar ilusionado. Ilusionado no quiere decir ser imprudente y ser demasiado positivo. Creo que hay que estar ilusionado. Hemos pasado un bache absolutamente impensable hace un año y lo que venga lo vamos a afrontar, estoy seguro, si tenemos esta comunicación, esta simplicidad en los negocios, que a veces nos complicamos todos demasiado. Y como decía Vicente, nuestra gente tiene que estar preparada y formada para cualquier tipo de contingencia que se pueda venir. Bueno, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto en persona, que siempre es mucho más gratificante. Gracias a todos. Muchas gracias, José Antonio. Por favor, Angelo Caputi, siguiente representante de Banco de Guayaquil. Yo creo que lo primero del tema es comenzar a hablar bastante menos del COVID.
porque creo que a veces estamos dando vuelta en el mismo tema y eso nos retroalimenta un tema negativo. Con respecto al tema del banco, nos dimos cuenta de algunos aspectos importantes. Uno, que necesitamos ser aún más digitales. Creo que la banca en general pudo ser bastante digital, pero creo que no solamente basta que sea la banca, sino que esto debe haber un ecosistema donde las empresas y personas entremos en este tipo de esquema de tal manera que podamos movilizar dinero, hacer todos nuestros trámites a distancia. De hecho, nosotros hasta diciembre de este año, básicamente en tema presencial quedará el 44% del banco. El resto tendrá o totalmente en casa o con cierto margen de flexibilidad y movilidad, de tal manera que no tengan que estar viniendo físicamente en el tema, pero obviamente la atención en oficinas va a seguir siendo absolutamente presencial, pero hay muchas partes centrales del banco que pueden estar en horario flexible entre el banco y su casa, y otros que queremos que ya no tengan que venir al banco, sino que vivan en su casa y trabajen desde su casa. Eso nos va a generar algunas ventajas competitivas y sobre todo una mayor tema de servicio y tiempo de nuestros colaboradores. Sacamos una línea de crédito hace 2 meses del orden de $40 millones, con 6 meses de gracia y 4 años para pagar, para un tema de innovación y mejora productiva. Y lo sacamos en la línea de que nos parece que algunos sectores empresariales no tienen un tema digital o no tienen un tema de mejora de productividad muy claro. Y precisamente si aquí queremos apoyar al Ecuador, podemos hablar de muchas cosas, pero una de las cosas que hay que hablar de forma muy concreta y precisa es de productividad. Lo único que nos va a ayudar a salir es un esquema de mejora de productividad, y en ese sentido es lo que queremos financiar el tema, para que precisamente las personas que decidieron no invertir en este periodo por cuidar el tema de la caja, encuentren la posibilidad o vean la posibilidad de mejorar la productividad y encontrar este tipo de crédito para hacerlo. Y desde luego creo que hay 2 sectores de la economía ecuatoriana que tienen bajo la matriz de Porter ventajas competitivas como nación, como país, y es obviamente una de ellas y la más importante, el banano y el camarón. Entonces aquí lo importante es apoyar el clúster bananero, para lo cual nosotros hemos participado y participamos con ustedes activamente en un estudio de mejora del clúster bananero, donde lo que queremos es apoyar de manera concreta y con lo que sabemos hacer, que es facilitar trámites, bajar los costos y jalar las ventas, precisamente para encontrar cuál es el nuevo campo de acción del clúster bananero, mejora en el tema portuario, el tema cartonero, el tema de plástico, fertilizante, plantas y obviamente, ojalá, Dios mediante, mucho más mercado. Así que en ese sentido el banco está totalmente abierto a todos ustedes para conseguir créditos, para apoyar el desarrollo de ustedes y para trabajar activamente con todo este gran sector de la economía que para nosotros y para la cartera del banco es sumamente importante y sumamente dinámico. Y creo que, en fin, los empresarios, como lo han mencionado los panelistas, han tenido una gran resiliencia, la capacidad de frente a esta gran adversidad, inclusive salir mucho mejor. Yo tengo la oportunidad de hablar con muchos sectores económicos y a nivel nacional, y realmente tengo una gran impresión muy positiva de empresarios y de accionistas de las empresas donde han salido adelante y están saliendo adelante a pesar de este esquema de la pandemia. Obviamente nos enfrentamos el próximo año, como bien lo mencionaba Vicente, ya un año electoral y un año donde se van a definir muchas de las cosas y muchos de los aspectos que tenemos y el tipo de negocio y el tipo de país que vamos a tener en un futuro. Así que ahí obviamente siempre eso abre un marco de incertidumbre, pero frente a esa incertidumbre, la certeza de que ustedes pueden contar con Banco Guayaquil para sus operaciones y sobre todo para generar no solamente la actividad propia del banco, sino para escuchar y ser parte de la mejora productiva del sector bananero y con permanentes temas de innovación y de toda esta logística y medios de pago que genera el clúster bananero, y que el banco cada vez va vinculándose más y desarrollando más esos aspectos positivos para el sector de ustedes. E insisto, cada vez tratar de hablar menos de COVID y más de futuro en el tema.
nos quedamos con ese quote, Ángelo. Ahora voy a pasarle la palabra a Rafael Simón, representante del sector cartonero en este panel. Gracias, José Antonio. Como soluciones es difícil decirlos específicamente ante esta situación que nos tocó vivir. Como ya hemos manifestado, nadie estaba preparado para esto en el mundo, y nosotros menos, diría yo. Por eso es que como parte de una, no solución, pero una forma de manejarnos mejor en el futuro, Dios no quiera que vuelva a pasar cosas de esta naturaleza, es desarrollar protocolos para los diferentes acontecimientos que se puedan dar. Estamos en un país que estamos expuestos siempre a fenómenos naturales, erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos, y ahora también pandemias. Y no tenemos una preparación para esto como país. No hay un protocolo desarrollado por las autoridades que sepamos cómo actuar, tanto la población como las autoridades, ante este tipo de emergencias. Esta experiencia tan dolorosa y que ha costado tantas vidas de compatriotas debería ser un incentivo para que efectivamente un grupo de gente inteligente desarrolle protocolos, reitero, para cada una de estas posibles situaciones que puedan dar en el futuro, para que no caigamos como ahora. Reitero, nadie estaba preparado, pero nos dimos cuenta que somos un país absolutamente desorganizado, poco previsivos, y entonces, reitero, hay que tener formalismos para esto y que sean muy difundidos, no solamente en la población, en la educación, con los niños, en los colegios, en las universidades, sino también con las autoridades que sepan cómo actuar, para que no haya abuso de poder o desconocimiento simplemente de lo que tienen que hacer ante estas situaciones tan graves como la que estamos viviendo este momento. Y otro tema fundamental es que no tenemos infraestructura, eso lo sabemos y necesitamos inversión, pero el tema de la pandemia nos desnudó lamentablemente con una infraestructura sanitaria, por ejemplo, absolutamente deficitaria. No tenemos fondos. No quiero entrar en política, pero los fondos sí sirven. Lamentablemente al Ecuador le cogió con una Reserva Monetaria Internacional en soletas. No tenemos ningún fondo de contingencia, pero ninguno que pueda financiar este tipo de situaciones para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora, que se haga con pistola a demandar recursos para poder solventar algunos de los gastos que el país tiene que hacer. O sea, hay que ser previsivos, no pensar que nunca va a ocurrir nada, porque lamentablemente sí ocurre. Y entonces hay que tener los fondos para enfrentar esto. Nada se puede hacer sin fondos. Hay que darse cuenta, por ejemplo, con el Perú, que ha sido extremadamente golpeado. Yo administro en 5 países industrias como esta, y lamentablemente el menos preparado ha sido Ecuador, de lo que podemos ver en esto. Y básicamente pasa por el tema económico. Como decía, Perú, un país extremadamente golpeado, pero con una enorme reserva monetaria, ha podido manejar de mucho mejor manera que nosotros. No en el tema específicamente del COVID, porque ha habido muchas más implicaciones, pero en el tema económico, el apoyo que el gobierno ha dado a los negocios ha sido enorme, porque tenían recursos. Entonces, para mí, el tema fundamental en cuanto al aporte como solución es que nos preparemos mejor, que la población sepa cómo tiene que estar preparada, cómo tiene que actuar en estos casos, y que tengamos los fondos necesarios, los fondos específicamente para este tipo de cosas que puedan actuar en casos lamentables como este. ¿Qué nos espera para el futuro? Pues el sector cartonero en el país es uno de los más desarrollados del mundo. Deben saber, aunque me imagino que la gran mayoría lo sabe, Ecuador es un enorme productor de cajas de cartón. Si vemos per cápita, es después de los Estados Unidos en América, es el segundo más grande en fabricación de cajas de cartón per cápita. Y por lo tanto es un permanente invertidor en infraestructura, y eso no va a cambiar, porque como decía
algunos de los panelistas, somos muy optimistas de cualquier manera, a pesar de toda esta circunstancia que hemos vivido, somos muy optimistas y tenemos planes, nosotros en particular, de estar permanentemente invirtiendo en tecnología para desarrollar mejores productos de mejor calidad y mejores costos. Entonces, el mensaje es de optimismo también. Como decía Vicente, estamos a puertas de una contienda política que será crucial para el país el poder elegir bien y que apuntale a la reactivación tan necesaria fundamentalmente para generar empleo, porque nosotros efectivamente como grupo nunca dejamos de, cancelamos un solo puesto de trabajo, pero somos testigos día a día de cuán necesitada está la gente de trabajar. Entonces, como grupo empresarial, como empresa privada, estamos siempre dispuestos a seguir empujando el país. Hace falta realmente una buena dirección en la parte política. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Lo que podemos rescatar justamente de todos los panelistas es ser más digital, la simplicidad fue clave, la seguridad para nuestros trabajadores es importante, el compromiso de la gente a no parar las actividades, los trabajadores son los verdaderos héroes, acortar la cadena para evitar la intermediación, la focalización en nichos, diversificación de proveedores y compradores, mantener la ilusión de manera positiva pero realista. Con esto dicho, quisiera poder dar paso al público para podernos escribir las diferentes preguntas que tengan para poder direccionarlo al panel en estos pocos minutos que nos quedan. Tengo una pregunta para el sector naviero. ¿Cómo apoya o cómo apoyó la naviera o el sector naviero a los exportadores durante la pandemia, ya que experimentamos diferentes retrasos y problemas en los embarques? ¿Cómo es la respuesta a estos claims o a estas reclamaciones? Creo que esa es para yo. Sí, la tomo directamente. SAM es un cliente nuestro realmente. Y la respuesta es sencilla. Tuvimos la máquina corriendo todo el tiempo. Lamentablemente, como en cualquier negocio, en algunos momentos críticos, tuvimos que tomar decisiones en algunos servicios y cambiarlos por situaciones completamente ajenas al día a día. Y obviamente ciertos clientes efectivamente se vieron impactados, bien limitados en realidad en ese sentido. Y la parte de reclamos, para contestarle también a Sam, eso se debe manejar en el proceso normal, como cualquier caso de reclamo, pérdida de fruta en destino. Eso es, José Antonio. Gracias. Muchas gracias. Si hay alguna otra consulta, por favor, ponerla dentro del chat para poder direccionarlo al panel. Tengo una consulta. ¿Cuál es la perspectiva del sector cartonero teniendo en cuenta que depende de la disponibilidad de papel a nivel global? Ese es para Rafael Cinto. Un tema muy importante, José Antonio, increíblemente, porque a pesar de que el mundo está en una crisis severa, hay una enorme restricción en el tema papelero. Se han apagado algunas fábricas en el mundo, hay mucha demanda de cajas de cartón, especialmente porque ha crecido enormemente, más de lo que venía creciendo el e-commerce. Y entonces, increíblemente, hay una escasez de materias primas y hay un incremento importante en el precio del papel. Entonces, este es un tema de un gran reto para la industria cartonera ecuatoriana, porque, como dije, el enorme porcentaje de cajas de cartón que se fabrica en el Ecuador es para la exportación de productos perecibles, y por lo tanto, sin cartón no puede haber exportación, y sin que llegue a tiempo el cartón al cliente también causa un enorme problema. Entonces, estamos en esta situación bien complicada, efectivamente, en el mundo de poder surtir a tiempo de la materia prima las cantidades suficientes para evitar que nuestros clientes, fundamentalmente en este caso el sector bananero, vaya a tener alguna dificultad. Pero es extraño
esta situación y estamos trabajando intensamente todos nosotros en no cortar la cadena de suministro de papel en estos meses, que reitero, está un poco complicada la consecución de materias primas. Muchas gracias. Rafael, tengo una última pregunta a don Vicente Wong. ¿Qué tan profunda proyecta sea la sobreoferta de banano para el 2020? ¿Cree que los supermercados se podrían aprovechar de esta coyuntura para seguir bajando los precios? A ver, estamos hablando de crecimientos de alrededor del 11% más en términos de Colombia, en términos de Costa Rica alrededor del 7% más y Ecuador algo parecido al 7% en cuanto a producción, ¿no? Entonces, eso es una cantidad enorme de cajas en el mercado que el sistema tendrá que procesarlo, ¿no? Entonces, como todos sabemos, en el Ecuador existe más o menos un 40% que va a mercados estables, desarrollados, y el otro 60% al mercado spot. Y precisamente ese es el mercado que más presiona y el que más rápido se mueve. Lo hemos visto que ha estado muy por debajo del precio oficial este año, alrededor de $1.50 por debajo del precio oficial, lo que demuestra que ya no es una predicción, es una realidad, la hemos venido viviendo todo este año. Así que el próximo año, en realidad, pues algo que nosotros no controlamos definitivamente es el mercado. Lo único que podemos trabajar es en nuestros costos, en nuestros gastos. Y en ese sentido, trabajar en productividad, trabajar en eficiencias, invertir más para precisamente tener algo que verdaderamente está bajo nuestro control, ¿no? Entonces, yo creo que esto deberá de ser qué tan profundo. Creo que va a ser este y el próximo año seguro, ¿no? No sé si habrá un tercer año, pero realmente es esa mi perspectiva, y que nuevamente digo, tenemos que aprender a trabajar sobre lo que controlamos. El mercado siempre va a tener estas fluctuaciones, digamos así, en 16 años, 3 años ha estado por debajo del precio oficial. Los otros 13 años hemos vivido periodos que han estado por encima de este precio oficial, ¿no? Con lo cual la situación siempre ha sido más manejable. Este año va a ser crítica el precio y cómo enfrentemos el mercado. Y realmente, pues ahí los más eficientes, los que mejor están ubicados en nicho y mejor situación de avances en la cadena, pienso que van a estar de mejor manera enfrentando esta nueva realidad. Muchas gracias, Vicente, por la pregunta. Con esto quedamos concluido el panel de experiencias vividas durante todo este año, y nos han contado un poco las perspectivas de la industria. Quedamos agradecidos con todos los panelistas del sector, toda la cadena de valor bananera. Muchas gracias, y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Antonio. Éxitos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias.